Hola, este es un mensaje muy rápido para contarle que este es nuestro episodio 1000. Hace 4 años y 3 meses arrancamos Huevos Revueltos con Política para ampliar la siempre complicada conversación electoral y de poder en el país. Estos 1000 episodios y los 1000 que vendrán nunca habrían sido posibles sin el respaldo del periodismo de La Silla Vacía y de muchos colegas que han sido muy generosos en contarnos sus historias y reportería en este espacio. Tampoco sin el equipo de podcast de La Silla que conformo con Fernando Cruz y Angie Usme, quien es nuestra actual pasante. Y obvio sin los anteriores practicantes, Juana Rubio Tovar, Juanita Escobar, Sergio García, María Camila Ladino y Rafael Benalbet Bumén, quienes también formaron parte de este equipo. Obvio, Huevos Revueltos con Política no sería nada sin usted, que todos los días arranca el día con su desayuno político favorito. Así que hoy tenemos listo el tinto para celebrar los 1000 huevos y los miles que vendrán. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta para entender lo que nos dicen las últimas encuestas. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 5 de mayo. En el lapso de una semana salieron 5 encuestas que nos están dando más o menos un resultado similar. Iván Cepeda es un indiscutido favorito, habría una segunda vuelta y dependiendo de quién llegue a competirle a la izquierda, pues habrá un resultado muy parejo en la presidencia. Ninguna encuesta es perfecta, pero las 5 encuestas que ya hay vistas en su conjunto permiten leer mejor el estado de la opinión en el proceso electoral, porque está eliminando los sesgos individuales de cada encuestadora. Por eso vamos a mirar estas mediciones ponderadas con el ponderador de La Silla Vacía para entender la foto del momento y por qué durante los próximos 26 días estos resultados de las encuestas pueden variar. Juan Manuel Pinto hace parte de la unidad de datos de La Silla que revisa y arma este ponderador. Muchas gracias por estrenarte por acá. Muchas gracias por invitarme, Tati. ¿Para qué sirve armar el ponderador de encuestas? Comparar encuestas es muy difícil. Las encuestas tienen metodologías dispares y eso dificulta que generemos una línea de tiempo que nos deje ver cómo evoluciona la intención de voto o la aprobación presidencial. Lo que hacemos con el ponderador es un cálculo simple, es un promedio ponderado. Tomamos ciertos criterios que le dan cierto peso a cada encuesta. Uno de estos criterios es el ranking de encuestas de La Silla Vacía, que le da un peso a cada encuesta según qué también le fue pegándole al resultado de elecciones pasadas, por ejemplo, las del 8 de marzo. En el ranking, entonces, ahí tomamos Invamer, Atlas Intel, GAT3, Centro Nacional de Consultoría y Guarumo, que son las que están inscritas ante el Consejo Nacional Electoral. Correcto. Los otros criterios que tomamos son, por ejemplo, la metodología. Uno de los criterios es el tamaño de la muestra, el otro es el modo de recolección. Por ejemplo, encuestas con una muestra más grande pesan más en el ponderador, aunque esto lo limitamos a 3.000 encuestas, porque, por ejemplo, encuestas como Invamer, que tienen muestras superiores a 4.000 muestras, pesarían mucho más que el resto en el ponderador. Además, le damos peso a las metodologías que tienen menos riesgos asociados a la forma de recolección. Las encuestas recolectadas presencialmente pesan más que las encuestas recolectadas telefónicamente y las encuestas telefónicas pesan más que las encuestas recolectadas en línea. El último criterio que tomamos es el tiempo. Por un lado, las encuestas más recientes pesan más que las encuestas antiguas, sobre todo ahora que estamos a un mes de la elección. Esto es muy importante, porque además hay eventos que impactan la opinión pública. Por eso, el cálculo tiene en cuenta momentos claves de la campaña. Las consultas del 8 de marzo fueron un momento clave que tiene en cuenta el ponderador, y a medida que nos vamos acercando, pues esto tiene un peso en la intención de voto frente a ciertas candidaturas. Con todos estos datos, armamos el ponderador de resultados, que no es una encuesta propia de La Silla Vacía, sino el promedio ponderado de todas las encuestas. Entre la semana pasada y este domingo salieron 5 encuestas que en promedio nos están dando unos panoramas muy claros. El primero, que es el más claro de todos, es que Iván Cepeda va a pasar a segunda vuelta. Sí, todas las encuestas ponen a Cepeda como ganador en la primera vuelta. Y parte de lo que nos ayuda el ponderador es saber el margen de ventaja que tiene sobre los otros candidatos. Por ejemplo, Invamer nos dice que Iván Cepeda gana en primera vuelta con un 44%. GAT3, que es la más pesimista, le pone un 36%. El ponderador nos ayuda a suavizar estas diferencias y a ver que efectivamente sí hay una tendencia de aumento en la intención de voto por Cepeda, pero no es tan grande como lo que nos dirían encuestas como Invamer. Sí. Por eso podemos concluir que el candidato del pacto en este momento tiene entre un 38 y un 40%, que es el promedio ponderado. Con este resultado podemos concluir
que Iván Cepeda puede ganar la primera vuelta, pero no va a ganar en primera vuelta. Ah. ¿Qué es lo que su campaña quiere? Necesita el 50 más 1. Y en este momento está en promedio entre 10 y 12 puntos por debajo de eso. Hablemos del segundo y el tercer puesto. En el ponderador, Abelardo de las Priella sigue siendo el segundo con un promedio del 24% y Paloma Valencia tercera con un 19%. ¿Qué se puede leer de esto si fue Paloma Valencia la que se midió en elecciones y no Abelardo de las Priella? Pero pareciera, y la reportería lo ha venido contando, que hay una especie de estancamiento en la campaña de la senadora uribista. Sí, el 8 de marzo le dio un impulso claro a Paloma Valencia. Se ha venido acercando a Abelardo, salieron las primeras encuestas después de las consultas y efectivamente comenzó a recortarle. Pero en abril llegó un punto en el que comenzó a resultarle complicado acercarse más. Está entre 5 y 4 puntos por debajo de Abelardo. Esta ha sido consistentemente la diferencia entre los dos. Y eso es porque en el ponderador, cuando Paloma sube, Abelardo también lo hace. Eso muestra en números la división de la derecha que ya, como tú decías, se ve en la reportería. De hecho, la derecha entre los dos candidatos tiene un 39% ponderado. ¿Ese 39% ponderado es el techo de la derecha o es una muestra de que supuestamente el centro se fue con Paloma Valencia después del 8 de marzo en vez de irse con la candidatura de Iván Cepeda? Buena parte del crecimiento de Paloma son apoyos que le quitó a Abelardo después de la consulta. Ah. Antes de la consulta, quien tenía el impulso político en la derecha era Abelardo. Cuando gana Paloma su consulta, hay otro momento político y Paloma empieza a acercarse en las encuestas dentro del electorado de derecha. Pero también, desde marzo, Sergio Fajardo viene cayendo. En el ponderado tenía en ese momento un 7%. Ahora mismo tiene un 3%. Claudia López, la otra candidata del centro, se ha mantenido consistentemente en un 2% durante los últimos meses. A Claudia, a diferencia de Paloma, las consultas le quitaron fuerza. Antes de la consulta tenía un 5% ponderado, pero en las últimas ponderaciones ha oscilado entre un 3 y un 2% de intención de voto. Eso quiere decir que el electorado de centro no ve en Fajardo y Claudia candidatos competitivos. Esto lo ha capitalizado Paloma, quien genera menos resistencia en el centro al presentarse como una opción más moderada frente a los otros dos punteros. Y parece que parte de los votantes de Fajardo y de Claudia se fueron con Paloma. Y con el voto en blanco, ¿qué es lo que está pasando? El tema del voto en blanco es que es muy volátil en las encuestas en general, pero en este momento en el ponderador está en un 5%. Igual yo tomaría este dato con pinzas porque usualmente no es una votación tan alta. En la primera vuelta de 2022 fue del 2,3% del total, que fueron más o menos unos 500,000 votos. Hablemos de los famosos escenarios de segunda vuelta porque el tema principal es quién le va a competir a Iván Cepeda cuando llegue ese momento. Hubo toda una conversación sobre esos escenarios porque Atlas Intel, la encuesta de semana, dijo que perdía hasta con Fajardo, cosa que parece complicada de materializar porque pues Fajardo no tiene cómo llegar a segunda vuelta, al menos desde el punto de vista de las encuestas. Con los resultados ponderados que tenemos, ¿qué tan apretada va a estar la segunda vuelta si es que llega a haber segunda vuelta? Con lo que tenemos, los resultados serán apretados, sí o sí, no hay dudas. Pero serán más apretados si la que pasa a segunda vuelta es Paloma Valencia. En este momento, el resultado ponderado es que ella y Cepeda están casi empatados, cercano al margen de error. La diferencia es de un punto. En la última ponderación, Paloma gana con el 44% de los votos frente al 43% de Iván Cepeda. Sin embargo, es un escenario muy volátil. Solo durante esta última semana, cuando actualizamos el ponderador con las primeras dos encuestas de la ronda, que fueron Inbamer y GAT3, Iván Cepeda ganaba en todos los escenarios de segunda vuelta. Sí. En el caso de Abelardo, las últimas ponderaciones coinciden en que es el candidato menos competitivo frente a Iván Cepeda en una segunda vuelta. Y la duda sería cuál es el margen con el cual pierde. En la última ponderación, Cepeda ganaría con un 45% de los votos frente a un 42% de Abelardo. Juan Manuel, para terminar, ¿qué tan preciso es que estos escenarios que nos estás planteando se mantengan de aquí al 31 de mayo? Tati, pues es lo que siempre se dice sobre las encuestas y claramente aplica también al ponderador. Y es que esto nos está mostrando una foto del momento. Pero pueden suceder eventos que cambian el resultado porque impactan la opinión pública. Un error o un acierto del gobierno Petro incide en la intención de voto de Iván Cepeda. Sí. Lo mismo puede pasar por un momento viral entre Paloma y Abelardo. La discusión de la derecha también puede llevar a que alguno de los dos pierda respecto al otro. El ponderador muestra una tendencia, pero es difícil predecir porque si bien los números se ven exactos, la política es lo menos predecible que hay. Sí. Además, el último mes suele ser el más volátil en las encuestas. Históricamente, tiende a bajar el número de gente que responde, no sabe, no responde, el voto en blanco. Los indecisos se deciden. Y conforme llega el día electoral,
la gente se pone en sintonía con lo que pasa en la política y los números pueden variar muchísimo. Toca ver qué pasa en la última ola de encuestas que nos queda. Juan Manuel, muchísimas gracias por tus datos y por pasar por acá. Muchas gracias por invitarme, Tati. Y arranque el día con esta movida. Los senadores cordobeses David Barguil y Marcos Daniel Pineda del Partido Conservador, que ambos suman 194,000 votos en las últimas elecciones, están con Paloma Valencia por directriz de su partido. Pero líderes claves de esta estructura política tienen roles importantes en la campaña de Abelardo de la Espriella en Córdoba. Los líderes nos dicen que fue una decisión propia de irse con el candidato. En el Córdoba político leen esta estrategia como una movida a dos bandas de Barguil y de Pineda, quienes niegan rotundamente que estén apoyando a otra que no sea la candidata uribista. Lea la nota completa en lasillavacía.com. Y ya quedan 26 días para la primera vuelta y toda la movida de poder está aquí al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. ¿Le llegó un contenido a su celular y no sabe si es verdadero o falso? Lo invitamos a aceptar el Reto 50. Un entrenamiento gratuito para aprender a detectar la desinformación, exclusivo para mayores de 50 años de todo el país. En 2 sesiones virtuales, dirigidas por Laura Sanabria, nuestra editora del detector de mentiras de La Silla Vacía, va a aprender cómo funciona la desinformación en época electoral y las herramientas para combatirla por usted mismo. ¿Cómo inscribirse? Vaya a lasillavacía.com, haga clic en la sección de cursos, busque el Reto 50 y llene los datos del formulario completamente gratis. Inscríbase antes de este 5 de mayo.